Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Siendo las 11 horas con 23 minutos de este día 1 de septiembre de 2015, daremos inicio a la 31 sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria técnica, le pido haga el pase de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 31ª sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe el quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, en este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, gracias por la espera. Reanudamos, por favor, secretaria, la sesión y estamos en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, en vista de que ha sido previamente enviada con toda oportunidad el orden del día por la secretaria técnica. Primero pido a mis compañeros omitir lectura del mismo y pregunto si ¿tienen algún comentario? Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Para solicitar a mis compañeros se pueda retirar el recurso 1237 y 1292 del orden del día para mejor estudio, por favor. Comisionada presidenta. Entonces, por favor, secretaria, tomar nota del punto 7 del orden del día que se retira por la comisionada ponente y se recorren los demás. Y en el punto 18, relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 1292, también se retira por la comisionada ponente y se recorre la numeración. Tiene también el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. En los mismos términos y con la finalidad de permitir un mayor análisis del proyecto, me permito solicitar respetuosamente se retire del orden del día el tema enlistado con el número 16, relacionado con el recurso de revisión 1283, que también solicito se retire. Muy bien. Entonces, por favor, secretaria, tomar nota. El punto 16 del proyecto de orden del día también se retira por el comisionado ponente y se recorre la numeración. Bien, al no haber mayores comentarios, pido a mis compañeros si están de acuerdo con el orden del día. En asuntos generales, entiendo, secretaria técnica, que el asunto general, el listado es acumulaciones. Muy bien. Con estas modificaciones, ahora sí, someto a mis compañeros, aprobemos el orden del día en los términos comentados. Comisionados, una vez recabada la votación económica del orden del día, se aprueba esta por unanimidad con las modificaciones ya manifestadas, retirando del orden del día los recursos de revisión 1237 y 1292 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. También se retira el 1283 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, recurriéndose los demás y además adicionando un punto 1 en el bloque de asuntos generales relativo a las acumulaciones. Muy bien, gracias. Someto a mis compañeros la aprobación del acta Infoem, /ORD, /30 de 2015, de fecha 25 de agosto de 2015. Si están de acuerdo, que la aprobemos en sus términos. Comisionados, una vez recabada la votación de manera económica del acta Infoem, /ORD, /30, /2015, de fecha 25 de agosto, se aprueba esta por unanimidad en sus términos. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1227 que ha sido remitido a este Pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Salud y la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta.
Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1227 que remite la comisionada Eva Baid de Apur. Comisionado Luna. A favor del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1227, confirmando la respuesta de la Secretaría de Salud. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1229, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente y agradeciendo precisamente las observaciones que hicieron a este recurso, a mis compañeras y compañero comisionado, voy a modificar el resolutivo primero, precisamente para cambiar el sentido de este resolutivo, quedando de la siguiente manera. Se modifica el resolutivo primero, con base en el considerando cuarto de esta resolución, es fundado el motivo de inconformidad, por consiguiente se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le ordena que haga una búsqueda exhaustiva en sus archivos con la finalidad de localizar el documento en el que se contenga la siguiente información. El acto jurídico mediante el cual el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza concesionó a la empresa Intel Tráfico la instalación y operación de sistemas de cámaras para la emisión de multas dentro del programa de fotoinfracción Conduce por la Vida. Muy bien. Entonces, secretaria, por favor, a petición del comisionado ponente, se modifica el resolutivo primero, en lugar de sobreseimiento se ordena revocar, así como una búsqueda exhaustiva y entrega de información. Con estas modificaciones, por favor, ahora sí tomemos la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1229 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz y con las modificaciones expuestas por el ponente. Comisionada Eva Baid de Apur. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1229, revocando la respuesta del sujeto obligado y ordenando una búsqueda exhaustiva y localización de la información. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1235, remitido a este pleno por la comisionada Eva Baid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1235 que remite la comisionada Eva Baid de Apur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1235, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1249, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1249 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1249, sobreseyendo el mismo. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1254, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1254 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1254, confirmando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Muy bien.
Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1253 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz, 1256, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado, municipio de Tlalnepantla de Baz, y propongo a mis compañeros modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1256 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1256 modificando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de Baz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1261 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado, municipio de Toluca, y propongo a mis compañeros modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1261 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1261 modificando la respuesta del municipio de Toluca. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1263 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En este caso, el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1263 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular concurrente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1263 sobreseyendo el mismo, emitiendo opinión particular concurrente los comisionados Abaid, el comisionado Martínez Cruz, la comisionada Martínez Sánchez y la comisionada Román Vergara. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1266 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del Instituto de Salud del Estado de México, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1266 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1266 revocando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1269 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Instituto Hacendario del Estado de México, en donde el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1269 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1269 confirmando la respuesta del Instituto Hacendario del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1279, también remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto de la Procuraduría General de Justicia, en el que el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1279 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1279 en los términos remitidos a este Pleno. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1290 remitido a este Pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría del Medio Ambiente, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1290 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1290, modificando la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1296 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el cual propongo modificar la respuesta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1296 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1296, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1300 remitido a este Pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Nezahualcóyotl, en el cual la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1300 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1300, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1301, 1302, 1303, 1304 y 1305 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Tezcalyacac, proponiendo revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ha mencionado la comisionada Presidenta y en los términos en los que lo presenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1301, 1302, 1303, 1304 y 1305, revocando la respuesta del sujeto obligado. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1306, que también yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del Instituto de Salud del Estado de México, proponiendo el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1306 que presenta la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1306, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1312, remitido a este Pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del Instituto de Salud del Estado de México, en el que la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la resolución del recurso de revisión 1312 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1312, modificando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Muy bien.
Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Daré lectura a los recursos de revisión a que se refieren los siguientes proyectos de resolución. El recurso 1202 y 1205 acumulados, proyecto remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Ayapango, que al tratarse de negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1204, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, que también al ser negativa, el comisionado ponente propone desechar por improcedente. En el recurso 1228, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1264, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Mexicalcingo, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1265, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tezcaltitlán, que al ser negativa también nos propone ordenar entrega de información. Y por último, en el recurso 1320, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del sujeto obligado Servicios Educativos Integrales al del Estado de México, propone el desechamiento por extemporaneidad. Pregunto entonces a mis compañeros si desean separar alguno de estos proyectos de resolución o si tienen algún comentario respecto de alguno de ellos. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Por lo que corresponde al recurso 1228, solicitaría que se separe para su análisis particular y aprovecho de una vez para señalar con relación al 1265 que presento yo, haría una modificación en los resolutivos. Yo le pediría precisar claro, este momento cuál sería la modificación y tomar nota, por favor, secretaria técnica. En el 1265 se modificaría el resolutivo primero y segundo, el segundo en su párrafo primero y párrafo segundo en los siguientes términos. Primero, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por Pichardo Sotea Felipe Reyes, por lo tanto es procedente el recurso de revisión 1265. Segundo, se ordena al sujeto obligado en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta resolución que haga entrega vía SAIMETS de los documentos en donde conste la información correspondiente al, se enumeran los dos tipos de documentación que se deben de entregar, y en el último párrafo quedaría en los siguientes términos. Asimismo, deberá adjuntar el acuerdo de clasificación de la versión pública que al efecto emite el Comité de Información correspondiente observando las formalidades ya señaladas, y se agrega, en caso de contener información susceptible de ser clasificada como confidencial. Muy bien. Con estas modificaciones, por favor, secretaria, hay que enlistar, al haber separado un recurso de este bloque, vamos a tomar la votación enlistando todos y cada uno de los que sí estamos votando, haciendo la precisión que en el recurso 1265 el comisionado ponente nos propone modificar el primero y el segundo resolutivo en los términos en que ha precisado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica respecto del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo de los recursos 1202 y 1205, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, 1204, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, 1264, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, 1265, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, con las modificaciones expuestas por el ponente respecto de las modificaciones en el resolutivo primero y segundo, y del recurso 1320 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En esa virtud les pido que manifiesten su voto de manera económica respecto de los recursos de revisión ya enlistados de este bloque. Más bien, no económico, porque sí. Perdón, sí. Corrijo, les pregunto el sentido de su voto a cada uno de ustedes. Sí. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1265. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. A favor de todos los proyectos.
Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con la modificación propuesta al 1265. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1265. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 1265. Comisionada, en esa virtud le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de recurso de revisión del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, ya referidos con las modificaciones hechas al 1265. Muy bien. Ahora es el turno de someter a análisis, discusión y en su caso a aprobación del proyecto de resolución al recurso de revisión 1228 que ha presentado a este pleno la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que al tratarse de negativa la comisionada ponente nos propone ordenar entrega de información. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Compartiendo desde luego los términos del proyecto, me veo en la necesidad de hacer uso de la palabra, toda vez que el recurrente, en su acto impugnado, expresamente señala lo siguiente: solicito asimismo que mis peticiones no sean turnadas al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en razón de que él pertenece al mismo grupo político que me ha estado negando la información de manera reiterada. Su último cargo fue como asesor del diputado secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Víctor Bautista López, copropietario de la facción ADN del PRD, misma facción que gobierna el sujeto obligado, aun cuando la ley es clara en no permitir que dirigentes de asociaciones políticas sean comisionados. Analizando con mucha precisión la referencia explícita que se hace de mi persona, y revisando los 7 supuestos que señala el artículo 17 del Código de Procedimientos Administrativos y el artículo 42 en sus fracciones 13ª y 14ª de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aprecio con mucha claridad que no me encuentro en ninguno de los supuestos que impedirían que conozca de este recurso. Sin pronunciarme sobre las aseveraciones personalísimas del recurrente, he revisado la ley y aprecio que no estoy impedido para conocerlo. Muy bien. No hay mayor comentario. Entonces, en este punto, en vista de que el comisionado José Guadalupe Luna Hernández ha hecho una manifestación expresa respecto de un pronunciamiento también expreso que hace el recurrente de su persona en este proyecto de resolución al recurso 1228, y en vista de que los fundamentos legales que ha manifestado son exactamente aplicables al caso concreto, toda vez que la ley de transparencia refiere que de manera supletoria son aplicables el Código de Procedimientos Administrativos del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, y en vista de que efectivamente en términos del artículo 17, fracción séptima del primero del Código de Procedimientos Administrativos y del 42, secretaria, fracciones 13 y 14 de la propia Ley de Responsabilidades aplicadas de manera supletoria, en este momento este pleno tomará la decisión de si es necesario que el comisionado ponente el comisionado Luna debiera excusarse o no. Al haber hecho esta manifestación expresa, solo solicito ya a mis compañeros nos manifestemos si el comisionado Luna debiera excusarse en este punto de conformidad con estos artículos. Por favor, secretaria, tomar primero en sentido negativo. No debe excusarse con fundamento en estos. Comisionados, después de lo expuesto por la comisionada presidenta y el comisionado Luna, les pregunto, emitan su voto de si debe o no, si
Si no debe Si no- excusarse, el comisionado José Guadalupe Luna, con fundamento en los artículos 17, fracción séptima, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 42, fracción decimotercera y decimocuarta de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México, aplicados de manera supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Y atendiendo a las manifestaciones expresas en ese sentido por el comisionado Luna. Y atendiendo a las manifestaciones expresas del comisionado José Guadalupe Luna al respecto. Comisionada Abaid. Con base en lo anteriormente mencionado, el fundamento legal y la expresión manifiesta del comisionado Luna, considero que no debe excusarse. Comisionado Javier Martínez Cruz. Con base en lo expuesto por el comisionado de los ordenamientos jurídicos, considero que no debe excusarse. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. Con fundamento en los artículos mencionados por la comisionada presidenta y la deliberación que también ya tuvimos, porque esto fue algo que ya se platicó en prepleno y que no se está discutiendo únicamente en este momento, considero que no debe de excusarse el comisionado Luna. Comisionada presidenta. En el mismo sentido, una vez analizado, discutido y bien fundamentado con la manifestación expresa del comisionado Luna, también considero que no debe excusarse en la votación de este asunto. Comisionada, en virtud de lo manifestado, le informo que el Pleno ha determinado que no debe excusarse el comisionado José Guadalupe Luna para votar el recurso 1228 en virtud del fundamento legal y de las manifestaciones expresas por el comisionado. Por unanimidad se aprueba. Por unanimidad. Bueno, también no puedo dejar de celebrar porque en este pleno en la mayoría de los asuntos los hemos resuelto por unanimidad y además hemos procurado hacer evidente la unidad que tenemos y ser congruentes en los criterios y en los asuntos que previamente analizamos y discutimos. Entonces, con la presencia del comisionado Luna Hernández, con voz y voto para este efecto, ahora sí, secretaria técnica, por favor, tomemos la votación respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1228, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que al ser negativa, la comisionada ponente nos propone ordenar entrega de información. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del recurso de revisión 1228 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1228, ordenando al municipio de Nezahualcóyotl la entrega de información. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución. Estamos en el penúltimo punto del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Así hemos llegado al punto final de asuntos generales, que entiendo tenemos acumulaciones. Por favor, secretaria. Sí, hay 4 bloques de acumulación de recursos que deben acumularse, la propuesta para que las voten. El primero de ellos resulta del recurso de revisión 1330 y 1339, cuyo sujeto obligado es el Instituto Materno Infantil del Estado de México, y en este caso acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En el segundo bloque se trata de los recursos de revisión 1337 y 1338 de la Procuraduría General de Justicia y acumularía la comisionada Eva Abaid Yapur. En otro bloque se trata de los recursos de revisión 1349, 1350, 1351 y 1352, 1353, 1354 y 1355 del municipio de Tlalnepantla de Baz y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Por otro lado, los recursos de revisión 1365 y 1366 del municipio de Nextlalpan y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Finalmente, el recurso de revisión 1367 y el 1368 del municipio de Jaltenco y acumularía la comisionada Eva Abaid Yapur. En ese tenor, les pido, comisionados, que emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones antes mencionadas.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la propuesta de acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Muy bien, en vista de que hemos agotado todos los puntos del orden del día, siendo las 13 horas con 28 minutos de este día 11 de septiembre de 2015, damos por concluida la 31 sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos.